Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir con algunos ejercicios del capítulo 3 y 4. Primero les voy a explicar un poco de un resumen que armé con las principales fórmulas que necesitan saber. Por un lado tenemos la ecuación de estado, que es la que dice P por B igual a nRT, presión por volumen es igual al número de moles por constante por temperatura. Es la ecuación de estado de todos los gases ideales, que son los que vamos a trabajar. Por otro lado tenemos el trabajo, ya que vamos a estar analizando transformaciones de gases donde hay trabajo mecánico al aumentar el volumen o disminuirlo. Entonces se define como la integral entre dos volúmenes determinados, B final y B inicial, de la presión por diferencia de volumen. Ya vamos a explicar qué es esto mejor, así se entiende. Y por otro lado tenemos el primer principio de la termodinámica, que dice que el calor es igual al trabajo más la energía interna. De esta fórmula hay que entender cómo funcionan los signos. Nosotros estamos analizando un sistema que está rodeado por un entorno, por un medio. Si el medio es el que le aporta calor al sistema, decimos que el trabajo, que el calor quiero decir, es positivo. Por otro lado, si se lo quita, decimos que el calor es negativo. Si el gas que se encuentra en nuestro sistema se expande, es decir, aumenta su volumen, quiere decir que el trabajo es positivo. De modo contrario, si disminuye su volumen, es decir, que se contrae, el trabajo es negativo. Y por otro lado, energía interna. Decimos que es positiva cuando aumenta la energía interna y negativa cuando disminuye. Entiéndase, energía interna por temperatura. O sea, positiva cuando aumenta la temperatura, negativa cuando disminuye. Estas tres fórmulas las vamos a aplicar a las cuatro transformaciones que vamos a ver. Tenemos las transformaciones isotermas, donde la temperatura se mantiene constante. Las transformaciones isobáricas, donde la presión se mantiene constante. Y las transformaciones isócoras o isocora, donde el volumen se mantiene constante. Y además de estas, que son las más conocidas, tenemos la adiabática, que es una transformación especial donde el calor transferido es cero, o sea, no hay transferencia de calor. Empecemos por la isoterma. De la ecuación de estado, si T es constante, porque es una isoterma, el número de moles no cambia nunca, es una constante. Y la R es la constante de los gases ideales, tampoco cambia. Por lo tanto, decimos que P por B es constante, se mantiene constante. El trabajo, la fórmula del trabajo para todas las isotermas se define así. Esto no lo voy a explicar, está muy bien demostrado en el apunte, pero se los digo así básicamente. De acá me voy a la ecuación de estado, de espejo P, me va a quedar N por R por T sobre B. Eso que me queda, lo reemplazo acá, N por R por T, al ser constante, sale de la ecuación y me queda dB sobre B. Es como si tuviera dx sobre x. Eso es logaritmo natural, valuado entre b final y b inicial. O sea, b final menos logaritmo natural de b inicial. Y por propiedad de los logaritmos, me termina quedando así. Está muy bien demostrado en el apunte, así que no lo voy a demostrar. Y por último, el primer principio. Si la temperatura es constante, no hay variación de energía interna. Por lo tanto, me queda que el calor aportado al sistema se transforma en trabajo. La isobárica. La presión es constante. Despejo presión de acá y me queda N por R por T sobre B, que puede serme bastante útil. No hace falta sabérselo de memoria. Acá, en el trabajo, como P, una constante, sale fuera de integral y me queda dB, que es B entre B final menos B inicial, o sea, B final menos B inicial, que es delta B. Esta es la fórmula del trabajo cuando la presión se mantiene constante. Y el primer principio no cambia nada, no se altera su fórmula. E isocora, como el volumen se mantiene constante, puedo despejar volumen N por R por T sobre P y me queda esta fórmula, que puede serme bastante útil en algunas ocasiones. El trabajo de una isócora es cero, ya que no hay variación de volumen, por lo tanto no hay trabajo, es cero. Y si no hay trabajo, simplemente me queda que el calor es igual al delta U, básicamente, porque no hay trabajo porque es cero. La diabática, la ecuación de estado se sigue manteniendo, P por B igual a RT, no hay ninguna variación. El trabajo de una diabática es así, P final por B final menos P inicial por B inicial sobre 1 menos gamma. Gamma es el coeficiente diabático, que ya lo voy a explicar. Esta sí la voy a demostrar en la diapositiva que sigue, así que no se preocupen. Y como el calor transferido es cero porque es una diabática, me queda esto, que el trabajo más la energía interna es igual a cero. Y de acá puedo despejar lo que me pide el problema. Bueno, voy a demostrar el trabajo de una diabática partiendo de la definición de trabajo. ¿Qué significa esto? Esto significa el área bajo la curva en el diagrama PP. Recuerden que una integral definida es un área, y en este caso es el área de bajo la curva de la presión en el gráfico de volumen.
En la transformación adiabática, aparte de cumplirse que el calor es igual a cero, lo que se cumple es esto. P por B a la gamma, ese gamma sobre la feta a la B es igual a una constante. Y gamma es el coeficiente adiabático. Entonces, bueno, ¿para qué hago esto? Porque creo que lo podrían llegar en el teórico, que lo podrían llegar a tomar en el teórico, me parece una de las cosas más complicadas. Y bueno, que no lo encontré en el libro, así que se las demuestro. Primer paso es multiplicar y dividir por b a la gamma. Entonces me queda b a la gamma sobre b a la gamma. Eso es 1, por lo tanto no estoy haciendo nada que no se pueda hacer. El numerador, p por b a la gamma, como es una constante, lo voy a sacar afuera de la integral. Y me queda la integral de db sobre b a la gamma. B a la gamma, como está en el denominador, lo voy a pasar al numerador con exponente negativo, quedándome así. Esto es como si tuviera, imagínense, x a la menos 2 diferencial de x. ¿Cómo se integraría eso? Sería n más 1 sobre n menos 1. Al exponente le sumo 1 y lo divido por el mismo exponente. El exponente que tenía sumado 1. Esto es mucho más fácil escribirlo o más visualmente bonito escribirlo 1 menos gamma en vez de así, menos 1 más gamma. Entonces lo vamos a hacer a escribir así. B a la 1 menos gamma sobre 1 menos gamma. Pero recuerden que esto era una integral definida. Por lo tanto, esto lo tengo que evaluar entre B final y B inicial. Me termina quedando así. B final a la 1 menos gamma menos B inicial a la 1 menos gamma. Esta parte de acá, que es la más complicada de entender, imagínense que esto fuera x a la menos 2, porque la variable es la B, y gamma es un número, es una constante, un número que no varía. Por lo tanto, lo puedo integrar como si fuera un exponente más 1 sobre más 1. Es x a la n. Bueno, el último paso que me queda hacer por acá es distribuir este p por b a la gamma. Pero, como p por b a la gamma es constante, esto puede ser p inicial, p final, p1, p1, p2, b2, p3, b3, o sea, p por b en cualquier momento. Entonces, ¿qué me conviene a mí hacer? En el primer término distribuir p final por b final a la gamma y en el segundo término p inicial por b inicial a la gamma. ¿Qué gano con esto? Miren acá, tenemos b final y b final, misma base, se suman los exponentes. Gamma más 1 menos gamma. O sea, el gamma se me va y me queda p por b final. Lo mismo ocurre acá. P inicial por b inicial a la gamma por b inicial a la 1 menos gamma. Gamma con gamma se va y me queda solamente el 1. Que me termina quedando lo que tengo acá. P final por b final menos p inicial por b inicial sobre 1 menos gamma, que es la fórmula que estaba en la diapositiva anterior. El coeficiente diabático gamma también tiene una fórmula, normalmente se da como dato, que es Cp sobre Cb. ¿Y qué es eso? Bueno, esto es una forma de escribir el calor, que es número de moles por Cp por delta T. ¿Y qué es Cp? Es la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Y qué es esto? Es el calor que se puede transferir a presión constante. Y Cb tiene la misma fórmula y es el calor que se puede transferir a volumen constante y Cb es la capacidad calorífica a volumen constante. Es como si fuera un calor específico, pero a presión constante y a volumen constante, básicamente. Bueno, así que voy a empezar directamente con los ejercicios, así se entiende. Voy a hacer 2 de cada unidad y bueno, si tienen más dudas, hago más. Bueno, leo. Un recipiente con tapa de volumen igual a 20 litros contiene nitrógeno. Masa molar de nitrógeno a tal temperatura. Y, bueno, a tal temperatura. Nos dice que la presión 1 es 2 atmósferas. Cerra la tapa dejando escapar 0,25 mol de nitrógeno y se mide una nueva presión P2 de 1,5 atmósferas. Calcular masa inicial y final de nitrógeno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar el momento 1, cuando la presión valía 2 atmósferas. ¿Qué vamos a usar? Nuestra ecuación de estado. P por B igual a N por R por T. P1 por B1 es igual a N1 por R por T1. ¿Qué me están pidiendo a mí? La masa inicial. ¿Dónde tengo la masa yo? En el número de moles. Entonces eso es lo que voy a despejar. Número de moles sería pasar esto de acá, dividiéndose acá, me queda P1 por B1 sobre R por T. Ahora bien, a mí me están pidiendo la masa, no el número de moles. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo que la masa molar, que es un dato, es masa sobre el número de moles. De acá despejo la masa y me va a quedar
De acá despejo, quiero decir, número de moles y me va a quedar masa sobre masa molar, que es lo que coloco acá donde yo tengo número de moles. La masa molar es un dato que no cambia, lo que cambia es mi masa. Y de acá lo único que hago es despejar la masa porque todo lo otro ya lo tengo como dato. Presión, volumen, constante y temperatura. Reemplazo. Acá es importante ver, como yo tengo unidades en atmósfera, litros, gramos, mol, voy a usar 0,08207, que es atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Reemplazo, resuelvo y me da 48,2, que es mi masa inicial. ¿Cómo calculo mi masa final? Si me dice que se escapan 0,25 moles, yo puedo calcular la masa perdida, como los moles que se escapan por la masa molar. 0,25, que son los moles que se escapan por la masa molar del nitrógeno, me da que se escapan 7 gramos de nitrógeno. Por lo tanto, mi masa 2 es simplemente la masa que yo tenía menos la masa que perdí. Es lógico. Y me quedan 41,2 gramos. Luego me dice que yo calcule la temperatura final. Entonces me voy al momento 2, me guardo la masa 2 que calculé en el punto anterior y uso mi ecuación de estado. P2 por V2 igual a N2 por R por T. De este caso me están pidiendo la temperatura, que es lo que voy a despejar. P2 por V2 sobre el número de moles 2 por R. Y número de moles lo voy a despejar como masa sobre masa molar. Yo tengo la masa molar, tengo R, tengo P, tengo V. Reemplazo todo, resuelvo y me da la temperatura, 248 Kelvin. Y me dice luego, si a la masa de gas que queda en el recipiente se le lleva nuevamente a 10 grados, ¿cuál será el valor de la presión? Bueno, un momento 3, P por V igual a N por R por T, todo en el momento 3. La masa 2 es igual a la masa 3, porque estaba hablando del punto anterior, y la temperatura de 3 sería igual a la temperatura 1, porque me dice que esté vuelta a 10 grados, 283 Kelvin. Y en este caso lo que hago es despejar la presión. N por R por T sobre V. Despejo de vuelta el número de moles porque no lo tengo como masa molar sobre masa molar. Reemplazo todo lo que tengo y despejo la presión. 1,7 atmósferas. La mayoría de los ejercicios de la unidad 3 se hacen usando este tipo de fórmulas. Bueno, hago otro que no es de tarea, un poco más complicado. Nos dice, un gas ideal está encerrado en un cilindro que posee un émbolo móvil en su parte superior. Este émbolo tiene una masa de 800 gramos y un área de 5 centímetros cuadrados. Y es libre de moverse hacia arriba o hacia abajo, manteniendo constante la presión del gas. ¿Cuánto trabajo se hace si la temperatura de 0,2 moles de gas se eleva de 20 a 300 grados centígrados? Bueno, ¿cuál es el principal dato que tenemos que prestar atención? Manteniendo la presión del gas constante. La presión se mantiene constante, entonces yo tengo que saber que el trabajo se calcula como presión por la variación de temperatura. Entonces voy a agarrar mis dos momentos, momento 1 y momento 2. En el momento 1, P por V1 igual a N por R por T1. P no le pongo un 1, ya que la P es constante, así que da igual que sea el momento 1 o el momento 2, va a ser la misma. Y yo para el delta V necesito V2 y V1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desde el momento 1 voy a despejar V1, N por R por T sobre P, y del momento 2 voy a despejar V2, N por R por T2 sobre P. Yo tengo N, ya que me dice que son 0,2 moles, tengo R, siempre es un dato, y tengo las temperaturas, pero no tengo las presiones. Pero tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, ¿qué hago? En la ecuación del trabajo, reemplazo simplemente mis B's. Esto sería delta B, B2 menos B1, que entonces voy a escribir donde iría B2, voy a escribir todo esto, y donde iría B1, voy a escribir todo esto. Entonces me va a quedar P por esto. Si yo acá hago como un denominador, puedo simplificar esta presión con esta presión, quedándome así, N por R por T2 menos N por R por T1. Acá puedo seguir simplificando haciendo factor común y me queda N por R por delta T, o T2 menos T1. Acá es simplemente cuestión de reemplazar los valores y calcular el trabajo. Y ahí termina el problema. Bueno, y voy a hacer dos ejercicios más del capítulo 4. Uno de tarea y otro, creo que el otro también es de tarea. Bueno, nos dice, un gas inicialmente a 300 Kelvin se expande en forma isobárica a una presión de 2,5 kilopascales. Si el volumen aumenta de 1 metro cúbico a 3 metros cúbicos y se agregan 12,5 kilojoules de calor del sistema, calcular el cambio en la energía interna del gas, su temperatura final.
Bueno, de vuelta nos está diciendo que la presión es constante, isobárica. Bárica hace referencia a bar, que es una unidad de presión. Entonces que el trabajo es P por delta V. Y nos está pidiendo que calcule el cambio de energía interna. O sea, nos está pidiendo que calcule el delta U, la variación de la energía interna. Yo sé que el calor es igual al trabajo más el delta U. Y en este caso el trabajo es P por delta V. Entonces me queda que el calor es P por delta V más delta U. El calor yo ya lo tengo. Es un dato que me dan, cuánto se aporta. Y P también lo tengo. Y el delta V también lo tengo. Entonces simplemente despejo delta U como Q menos P por delta V y reemplazo todo. Calor aportado, presión, variación de volumen, kilojoules. Por ende voy a poner esta unidad también en kilojoules. Esto me queda kilopascales, que es newton sobre metro cuadrado, que con metro cúbico me va a quedar newton por metro, que es joule, y sigue siendo la misma unidad, kilojoule, porque esto está en kilos pascales. Me queda que el delta V es 7,5 joules. Luego me piden que calcule la temperatura final. Ahí voy a recurrir a mi ecuación de estado que me dice que P por V es igual a nRT. Donde yo sé que si la presión es constante, yo puedo despejar la presión, me queda N por R por T sobre V. ¿Eso qué quiere decir? Que es N por R por T se mantiene igual en cualquier valor. O sea, N por R por T1 sobre V1 es igual a N por R por T2 sobre V2. Así podría salir con T3, T4, cualquier valor que yo quisiera. De acá, ¿qué concluyo? N y R son iguales, así que puedo simplificar aún más la expresión haciendo esto. T1 sobre V1 es igual a T2 sobre V2. Acá es donde se puede ver que T2 sobre V2 es una constante. Y lo mismo T1 sobre V1. Entonces yo despejo T2, que es lo que me falta. T1 sobre V1 es una constante. A lo que quiero llegar es que en una transformación isobárica la temperatura es directamente proporcional al volumen, ya que T1 sobre V1 se mantiene constante siempre. Reemplazo simplemente los valores y obtengo 900 Kelvin. ¿Qué quería decir con lo de recién? Vean que en esta transformación el volumen pasó de 1 metro a 3 metros, o sea, aumentó 3, o sea, se multiplicó por 3. Y la temperatura, que era 300 Kelvin, pasó a 900 Kelvin. También se multiplicó por 3. Eso es porque son directamente proporcionales, aumentan en la misma proporción. Eso es lo que quería decir recién. Bueno, y por último el ejercicio 9, que es un ejercicio visual y un poco más de razonamiento, nos dice: un gas se lleva a través del ciclo indicado en la figura 4.2, que es la que les voy a poner a continuación, y nos dice: calcular el calor neto transferido al sistema durante el ciclo completo. Bueno, ¿qué vamos a recordar? El calor, o sea, se hace con bastante razonamiento. Primero usamos el primer principio de la termodinámica. El calor es igual al trabajo más el delta U. Y el trabajo total de este ciclo es el trabajo de cada una de las partes. Tenemos el trabajo de A hasta B, el trabajo de B hasta C y el trabajo de C hasta A. Yo les dije recién que el trabajo era el área bajo la curva. Lo vamos a analizar desde ese punto. Veamos el trabajo desde A hasta B. ¿Cuál sería el área bajo la curva? Tenemos A, B, y desde ahí todo el área es abajo. O sea, sería todo lo que yo ahora estoy rayando con el mouse. Bueno, lo voy a poner así. Sería el rectángulo este que está acá más todo lo que está abajo. Esa sería todo el área bajo la curva AB. ¿Lo ven? AB, todo este pedazo de acá y todo el área que está por abajo. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Positivo o negativo? Vemos en el gráfico que desde A hasta B el gas pasa de 6 metros cúbicos a 10 metros cúbicos. O sea, ¿qué está pasando con su volumen? Se está aumentando, se está expandiendo. Ya hemos dicho que el trabajo cuando un gas se expande era positivo. O sea que este trabajo es positivo. Ahora bien, desde B hasta C el trabajo es cero, ya que el volumen se mantiene constante. Ese pedazo es una transformación isócora a volumen constante. Por lo tanto, el trabajo es cero. Y nos queda de C hasta A. ¿Cuál sería el área bajo la curva desde C hasta A? Sería este rectangulito que está acá, el que acabo de trasladar acá. ¿Y ese trabajo es negativo o positivo? Estamos pasando de 10 metros cúbicos de vuelta a los 6 que tenía inicialmente. Entonces el trabajo desde A hasta C, desde C hasta A, que acá lo puse mal, puse AC, sería al revés, sería CA, es negativo. Entonces, si este es positivo y este es negativo, el trabajo total me quedaría el área azul, esta que yo dibujé acá, menos el área verde de acá.
Que eso me da como resultado esta área de acá. Simplemente sería todo este trapecio restarle el rectángulo de acá. Que me queda el triángulo este celeste. ¿Y qué es esta área? Esta área que está acá es el área encerrada por el ciclo. En todas las transformaciones que son cíclicas, el trabajo termina siendo el área encerrada por el ciclo. Ahora analizamos otra cosa más. Nosotros tenemos la ecuación de estado. P por B igual a RT. Y el ciclo empieza en A, da toda vuelta y termina en A. ¿Cómo es la presión a lo largo del ciclo? No cambia. ¿Cómo es el volumen a lo largo del ciclo? No cambia. El número de moles nunca cambia y R tampoco cambia. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que me queda? Que la temperatura tampoco cambie. Son las mismas condiciones de presión y temperatura que tenía inicialmente y en ningún lado me aclara que se pierde masa como para decir que cambió el número de moles. Entonces no me queda otra que si la temperatura no cambió, entonces el delta U es cero. Todo el calor que yo tengo, que aporto, se transforma en trabajo. Entonces simplemente tengo que calcular el área de ese triángulo celeste, que es el área encerrada por la curva, por la transformación. Y simplemente es un triángulo donde yo tengo la base y tengo la altura. Así que simplemente lo calculo como base por altura sobre 2. Reemplazo los valores y la obtengo. Lo único que es importante aclarar es que es positivo. ¿Por qué? Por esta deducción que yo hice. Desde A hasta B es una expansión. Por lo tanto, todo este trabajo es positivo. Y desde C hasta A es una contracción. Por lo tanto, todo esto es negativo. Es decir, a esta área positiva le resto esta área negativa. Por lo tanto, me queda esto, que es positivo. Y simplemente con eso yo calculo el trabajo. Ahora, el punto B, ¿qué me dice? Si se invierte el ciclo, o sea, lo hace exactamente al revés, desde A hasta C, desde C hasta B y desde B hasta A, como dice acá, A, C, B, A, ¿qué pasaría? Desde A hasta C sería positivo. Sería una expansión, o sea, este sería mi trabajo positivo. Esto seguiría siendo 0 y desde B hasta A sería una contracción. O sea, todo esto sería mi trabajo negativo. O sea, si yo sumara las áreas, me quedaría de vuelta este triángulo, pero sería un triángulo negativo. Por eso decimos que el trabajo, si se invierte el ciclo, sería menos 12 kilojoules. Exactamente opuesto al ciclo de esta manera. No es un ejercicio que tenga muchas fórmulas ni mucha matemática, pero es un ejercicio de bastante razonamiento. Así que bueno, espero que les haya servido. No sé si voy a hacer más videos del capítulo 3 y 4. O sea, hay más ejercicios para hacer, la verdad, hay muchos. Interesante. Pero bueno, yo creo que con esto... O bueno, no sé, ya veo. Porque el capítulo... O sea, esto es una introducción, todo esto por el capítulo 5. Que es el más complicado y creo que es el que van a tomar. Así que bueno, espero que les sirva. Y cualquier duda, bueno, me pueden hablar o decirme si quieren que haga más ejercicios. O bueno, estamos viendo. Muchas gracias y adiós.